a esta joven, ¿no?, que de pronto le vinieron unos ardores intensos en el estómago y cuando ella fue al médico le dijeron que tenía gastritis. Así es, en general cuando un paciente tiene dolor abdominal, ardor, hinchazón, pues hay que sospechar como primera posibilidad gastritis sin descartar algunas otras patologías, pero efectivamente lo más común es la gastritis aguda y tener en cuenta que el 50% de la población podría padecer esta enfermedad, así que es sumamente importante conocer un poco del tema. Usted comentaba la gastritis aguda, pero hay dos tipos de gastritis, la gastritis aguda y la crónica. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia fundamentalmente está en el tiempo, ¿no? Un paciente que tiene dolor abdominal, hinchazón, en ese momento estamos sospechando de una gastritis aguda, pero eso no quiere decir que haya momentos en los cuales el paciente no tenga ningún síntoma. El paciente puede estar comiendo sin ningún tipo de problema y estar con enfermedad en el estómago. Cuando se exacerba ahí hablamos de una gastritis aguda, pero eso no quiere decir que no tenga una gastritis crónica de base, ¿no? Entonces podemos decir que es una enfermedad silenciosa porque en muchas ocasiones no experimentamos ningún síntoma, pero en otras sí, y son los que vamos a ver justo en este momento. Así es, justamente el hecho de tener dolor abdominal, hinchazón, pues nos tiene que poner en la alarma de que pueda suscitarse algún tipo de enfermedad como esta. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Náuseas? En general, la más común es ardor. El ardor que tiene que ser en la parte alta del estómago, que viene con hinchazón, distensión abdominal, eructos, sensación de gases. En algunos casos puede haber náuseas, en algunos casos también llegar al vómito y también puede haber deposiciones negras cuando ya estamos hablando de una gastritis muy aguda que ya puede estar condicionando peligro para la vida del paciente. ¿Estos síntomas se dan cuando ya acabamos de comer? Fundamentalmente se producen cuando acabamos de comer. El estómago pues recibe los alimentos y al recibirlos se hincha, se distiende por los gases que se generan y la mezcla con los ácidos podría condicionar toda esta inflamación de la mucosa gástrica que a la larga puede traer problemas importantes, ¿no? Es sumamente importante comentar justamente que el paciente tiene que comer saludable para que no tenga este tipo de enfermedad, que es una de las causas de gastritis. Claro, y eso lo vamos a ver más adelante con las recomendaciones que siempre les brindamos a ustedes. Pero también la gastritis es derivado de varias causantes. Así es. Entre ellas tenemos la bacteria Helicobacter, que es una de las más comunes. Tener en cuenta que el hecho de tener Helicobacter pylori ya de por sí condiciona gastritis crónica. El 50% de la población peruana tiene Helicobacter pylori, con lo cual el 50% de la población peruana tiene gastritis. Es la causa más común y es la más latente y silente. Nosotros no sabemos si la tiene o no hasta no hacer algún estudio al respecto. Pero no solo es la única causa, hay muchas otras causas que podrían condicionar gastritis. ¿Y cómo así tenemos esa bacteria? ¿A causa de qué? En general es una bacteria que no se infecta en el momento de que el paciente presenta síntomas. Lo más común es que el paciente de niño, teniendo en cuenta que el sistema inmunológico es un poco más inmaduro, se contagie de esta enfermedad con el hecho de beber agua pues maltratada, agua cruda, vegetales mal lavados, pues la manipulación con los niños pues con las manos sucias y tal, pueden condicionar una infección de Helicobacter pylori. Pero los síntomas se exacerban ya en la adultez. Cuando el sistema inmunológico detecta la bacteria, pues inmediatamente empiezan los síntomas de gastritis, de hinchazón, de distensión, que ya nos ponen alerta que puede el paciente tener Helicobacter pylori. Perfecto, doctor, pero además hay otras causas y para ello le invito a esta mesa que tenemos preparada aquí porque además de la bacteria que acababa de comentar hay otros elementos como por ejemplo comidas con excesiva grasa. Así es, el hecho de comer té, café, alcohol, tabaco, grasas, condimentos, picantes, comer a deshoras, no tener una correcta hábito alimenticio pueden condicionar gastritis, siendo la segunda causa más importante de gastritis. Pero no solo ello, también tenemos otras causas más como los hábitos nocivos. Aquí tenemos el alcohol, en el otro lado tenemos el tabaco también, que podría ser una de las causas más importantes de gastritis. Justamente nosotros de alguna u otra forma intentamos que el paciente evite estos hábitos para que se pueda curar mucho más rápido, ¿no? No solo ellos, sino también los antiinflamatorios, no solo los antiinflamatorios, sino cualquier otro medicamento podría condicionar gastritis, entre ellos pues los antiinflamatorios y los antibióticos, ¿no? Que son los más comunes, que son los que habitualmente la población suele ingerir y que denota que en algún otro momento pueda tener molestias. Es por ello que es sumamente importante que si el paciente va a ingerir algún tipo de medicamento, solicite a su médico o si tiene algún antecedente de gastritis, le indique a su médico para que él tome las medidas respectivas. Y entre esos medicamentos podríamos incluir a las aspirinas y al ibuprofeno. Aspirina, ibuprofeno, médicos que los consumimos muchas veces así de una forma por un dolor de cabeza.
Es muy típico que un paciente venga pues a la consulta porque toma un medicamento por un dolor de cabeza que no sabes cuál es, ya más o menos asumes que es algún antiinflamatorio y viene con mucho dolor abdominal, mucha distensión, pues asume que tiene una gastritis aguda, ¿no? Doctor, pero otra causa, además de las que tenemos aquí, que les acabamos de presentar, es el estrés. Así es, estrés, la verdad es que no hay ningún datos palpables al respecto, pero está muy claro que el paciente que viene con estrés viene exacerbando síntomas de gastritis, ¿no? Se dice que teniendo una gastritis crónica el paciente puede exacerbar síntomas de gastritis aguda por un tema de estrés que inmediatamente suelen disiparse cuando el paciente vuelve a la normalidad. No solo ello también, sino que hay algunas infecciones diferentes al Helicobacter pylori que podrían condicionar gastritis, que son las que habitualmente podemos tener en las épocas de huaicos, como recientemente hemos tenido, o épocas de lluvia, también podrían condicionar una gastritis aguda, que algunas veces también pueden ser importantes especialmente en una población vulnerable como niños, ¿no? ¿Y esta enfermedad puede ser hereditaria? Si mi mamá tiene gastritis, ¿puede que yo también padezca de este mal? Es muy raro en general que una gastritis sea hereditaria, pero sí que lo hay. En países nórdicos, en países de raza blanca, sí que podría haber alguna exacerbación de gastritis que se llama autoinmune y es hereditaria, ¿no? Pero la gran mayoría de veces no suele ser así, sino unos hábitos bien palpables como el que hemos manifestado ahora. Doctor, y en el caso que presentemos algunos de estos síntomas y decidamos acudir a un especialista, uno de los exámenes que nos tienen que realizar es la endoscopía. En general nosotros lo que intentamos visualizar son síntomas de riesgo, ¿no? Efectivamente la endoscopía es una prueba que ayuda a descartar el Helicobacter pylori, a descartar gastritis y otras causas de malestares similares, pero es sumamente importante ver quién verdaderamente requiere una endoscopía y eso lo sabe el médico tratante. Pacientes con síntomas de alarma es muy importante que se la hagan. Pérdida de peso, deposiciones con sangre, alteración del ritmo intestinal, apetito disminuido, deposiciones con sangre, vómitos, pues podrían ser datos muy importantes de que el paciente requiere una endoscopía. Aparte de endoscopía, ¿qué otros exámenes? Hay muchas otras pruebas que se podrían hacer. Hay mucha gente que le tiene pánico a la endoscopía, ¿no? Piensan que les va a hacer daño, que les va a doler. Eso es verdad, ¿no? Pues en general el mito es que todo paciente que tiene gastritis hay que hacer su endoscopía. No es así. Cuando el paciente va a la consulta lo que necesita es verificar síntomas de alarma. Si no tiene ninguno, el tratamiento es sintomático, ¿de acuerdo? De por sí es lo importante. Si el paciente requiere una endoscopía, se le hará. Y al día de hoy, pues tenemos muchas formas de que el paciente no tenga ninguna molestia durante el procedimiento. Sedación y una serie de cosas, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, ¿qué le parece si nos vamos? La primera es comer de 4 a 5 veces al día, porque es muy importante. Así es sumamente importante tener el estómago ni muy lleno ni muy vacío, y eso se logra intentando disminuir las raciones, pero aumentando la periodicidad, 5 veces al día, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que el paciente tiene que comer más, tiene que comer lo mismo, pero disminuyendo. En ese contexto, entre comidas, lo que se recomienda es una fruta suave, como por ejemplo la papaya, la sandía, el melocotón, el melón, la chirimoya. Son frutas muy sencillas de tomar y de comer. En general es una muy buena recomendación que uno puede hacer. Y la otra recomendación es la de masticar bien y comer lento, ¿no? Muchas veces cuando tenemos hambre engullimos a toda velocidad y encima nos atoramos. Así es muy difícil explicar al paciente que tiene que al menos masticar 30 veces los alimentos, así que de alguna otra forma hay que hacerlo porque así se va a metabolizar mucho más rápido y el estómago se va a vaciar más rápido y no vamos a tener esos problemas. Doctor, pero masticar 30 veces. Al menos 20 entonces. Yo no conozco a nadie que cuenta cuántas veces estás masticando. Sí, pero hay que intentarlo. Lo que sí que es cierto es que al menos las carnes, que son lo más difícil de masticar, pues sean correctamente masticadas antes de ser. Eso es cierto, porque a veces cuando no cortamos un pedazo de carne, no masticamos bien y se nota claramente que después, 2 horas después, distensión abdominal, ¿no? Está claro. Si uno mastica mucho mejor, esa sintomatología desaparecería o no aparecería. Entendido. Hablando de las comidas, es preferible cenar de 2 a 3 horas antes de irnos a la cama. Así es, eso también está relacionado al reflujo, que es otra enfermedad. Si nosotros vamos con el estómago o muy vacío o muy lleno, vamos a tener problemas. Si va muy lleno, se va a fermentar todo y al día siguiente vamos a estar con un dolor abdominal sumamente intenso. Si vamos con el estómago muy vacío, va a haber una hiperproducción de ácido y en general el paciente va a levantarse con ardor. Entonces, la indicación es 2 horas antes de acostarse sería la hora excelente para poder comer algo y suave, ¿no? Un buen desayuno, entre comidas algo suave, un buen almuerzo y una cena pequeña. ¿Para qué? Para que el estómago esté bien.
Y en el caso de las personas que igual han cenado con muchas horas de anticipación y se levantan con ese ardor en el estómago, ¿qué pueden hacer? ¿Tomarse alguna pastilla? En general, si siguen teniendo problemas, deberían ir al médico para verificar qué es lo que está pasando. Y lo otro es apoyarse, ¿no? Se han cenado muy temprano, intentar apoyarse con una fruta antes de acostarse, que es algo sumamente fácil de metabolizar. El estómago ni lo va a notar y al contrario, va a producir menos ácido y en general iría todo muy bien. Otra recomendación, esta la hacemos casi en todos los programas: no fumar y cuidado con el alcohol. Así es, todos los hábitos nocivos por lo general producen problemas, no solo gastritis, cáncer de estómago, úlceras, etcétera. Así que es sumamente recomendable y especialmente importante evitar el alcohol y el tabaco, que son sumamente nocivos para el estómago. Doctor, ¿y hay algunos ejercicios, como el yoga, por ejemplo, que podrían ayudarnos? Cualquier tipo de ejercicio va a generar liberación de estrés y es sumamente importante para el estómago, ya que la circulación gástrica está íntimamente relacionada a ello. Lo que recomendamos nosotros es ejercicio aeróbico, correr, nadar, saltar, bicicleta, ejercicios de antiestrés tipo yoga o algún otro tipo parecido, ¿de acuerdo? Y en general eso debería llevarnos pues a hacer una calidad de vida adecuada, no solo para el estómago, sino para otros órganos, ¿no? Y ya para finalizar este listado de recomendaciones, alimentos que sean bajos en sal, en azúcar, y también supongo que no debemos comer las comidas muy calientes. Sí, en eso hay que recomendar algunas cosas muy importantes: evitar grasas, condimentos, picantes, gaseosas, chocolates, chicles, que pues, habitualmente estamos acostumbrados a hacer. Pero eso no quiere decir que hay que dejarnos de hambre. Lo que quiere decir es que podemos comerlas con moderación, y lo que siempre recomiendo es que intenten comer en casa. Cuando vamos a un restaurante y tal, siempre se va a exacerbar el tema de los picantes y los condimentos para que sepa mejor la comida. En cambio, en casa tenemos lo mínimo y lo exacto para que el paciente pueda tranquilamente llevar una vida saludable. Bien, doctor. Ahí veíamos las recomendaciones, pero ahora, ¿qué le parece si vemos algunos alimentos que podríamos evitar? ¿No? Lo que usted comentaba, no es muy complicado quizá cuando vamos a un restaurante, pero cuando cocinamos en casa es mejor no consumirlos. Claro que sí. Por ejemplo, los lácteos. Los lácteos como tal, en algunos casos pueden ser sumamente difíciles de digerir, especialmente los pacientes con intolerancia a la lactosa, y esto puede exacerbar gases, ¿de acuerdo? Los lácteos de por sí no producen gastritis, sino aumentan los síntomas de gastritis. Es por ello que en un estado de gastritis aguda es preferible evitarlos, no porque produzcan gastritis, sino por las gases que se puedan condicionar, ¿no? También están las verduras o algunas verduras. Hay algunas verduras que tampoco producen gastritis, pero pueden exacerbar gases, ¿no? El tomate, el cebolla, el coliflor, el brócoli. De entradas no se recomiendan para que el paciente esté cómodo, pero nuevamente no producen gastritis y aparte tienen muchas vitaminas y proteínas que son muy importantes, así que cuando el paciente se sienta cómodo ya puede comerlas. Otro dato sumamente importante es que no todos somos iguales. Hay personas tengo pacientes que tienen problemas con la manzana, por ejemplo, no comen manzana y lo demás lo pueden comer sin ningún problema. Hay otras que evitan la cebolla y con eso están perfectos. Entonces cada uno tiene que darse cuenta más o menos qué es lo que le hace daño, ¿no? Claro, ¿no? Ahí cada uno tiene que detectar el alimento en concreto y tratar de consumirlo menos, o en todo caso, pues ya evitar. Así es, no todos somos iguales y cada uno tiene que más o menos verificar eso. Así es. Y usted justo comentaba la manzana. Hay algunas frutas, por ejemplo, los cítricos, que por el tema del ácido cítrico que tienen podrían condicionar problemas, y lo otro es también el tema de la manzana, como le he manifestado, puede hinchar la barriga y tal, ¿no? En general hay otros alimentos, hay otras frutas que tienen mucho contenido de carbohidratos también, porque podríamos tener unos problemas, por ejemplo las uvas. Pero las que son sumamente importantes y que deberíamos comer son la papaya, la sandía, el melón, el melocotón y el durazno. Siempre los recomiendo, la chirimoya también, porque suelen refrescar bastante al paciente y actúan como antiácidos naturales y es sumamente importante ingerirlos. Continuamos. Galletas o galletas chocolatadas y chocolate. Así es, el chocolate como tal produce gastritis, ¿no? Y más que todo está íntimamente relacionado que el chocolate en algún u otro momento se convertirá en grasa. Así que todo lo que tenga que ver con grasa hay que intentar evitarlo. Teniendo en cuenta eso, también es sumamente importante las carnes, ¿de acuerdo? Las carnes rojas, los embutidos, son sumamente nocivas y podrían condicionar gastritis. Se recomienda comerlas 1 o 2 veces a la semana máximo, y lo que sí que se recomienda es comer carnes blancas como el pollo, pescado, pavo, huevo, todos los días sin ningún tipo de problema. Y en cuanto a las bebidas, muy importante que el café
y el té, y algunas personas se olvidan del té porque el té también tiene cafeína, evitarlas de por sí. Las gaseosas también hay que evitarlas, y todo lo demás lo podemos beber. Es sumamente importante el tema del anís, la manzanilla por las mañanas, los insumos, como se comentó, ni muy calientes ni muy fríos para que no puedan hacer daño al estómago, y los jugos de fruta también podrían no traer ningún tipo de problema, así que también se recomienda. Y en cuanto al aceite, lo mejor es utilizar aceite de oliva en vez del girasol. Así es, dieta mediterránea a día de hoy se ha demostrado que es la mejor dieta del mundo en general, nutricionalmente hablando. La recomendación es aceite de oliva en vez de aceites de otro tipo, ya que pues tienen grasas que son mucho más solubles y mucho más fáciles de digerir que cualquier otra en nuestro organismo. Muy bien, queda claro entonces, aquí hay algunos alimentos que es mejor evitarlos, doctor. Bien, ahora vamos a ver otros tips nutricionales con Melissa Paz. Vamos a verlo. ¿Cómo están? Hoy vengo a hablarles de la gastritis. Este es un mal bastante frecuente que genera muchísimo dolor y malestar. A continuación les voy a mostrar unos alimentos que pueden ayudar no solamente a tratarla, sino también a mejorar los malestares que esta conlleva. Tenemos muchos alimentos que son nuestros aliados. Por ejemplo, tenemos la papaya. La papaya es fuente de papaína, que es una enzima muy similar a la del estómago. Por lo tanto, al momento de consumir alimentos vamos a tener una digestión muchísimo más suave y muchísimo más llevadera al momento de tener esta enfermedad. Por otro lado, también tenemos a la papa. La papa podemos consumirla a través del agua de cocción de la cáscara, que nos puede ayudar también a la desinflamación. Una forma de hacerlo es a través de un extracto, puede ser un extracto en ayunas o un extracto en algún momento del día. Podemos usar también su cáscara hirviéndola y consumiendo el jugo siempre a temperatura ambiente. Por otro lado tenemos a la col. La col es una verdura que no solamente nos va a ayudar a desinflamar, sino también a quitar el ardor y el dolor en esta enfermedad, que es muy importante. También podemos hacer un extracto de esta verdura y consumirla a temperatura ambiente, en ayunas o en algún otro momento del día. Siempre acuérdense que todos los alimentos los debemos de consumir a temperatura ambiente, ni fríos ni calientes, y de esa manera podemos sentirnos muchísimo mejor. Hasta luego. Ahí veíamos a Melissa Paz. Doctor, la sábila. Bueno, la sábila es un antiácido natural, la verdad es que lo recomiendo bastante. Papaya con sábila en general van sumamente bien, se las recomienda por la mañana para que el estómago tenga algo y así disminuyen los síntomas de gastritis, sí, sumamente importante. Perfecto. ¿Cuál es por gastritis? Eso depende. En un paciente que tiene intolerancia a la lactosa va a exacerbar los síntomas de gastritis, ¿de acuerdo? El lácteo como tal inicialmente va a ser básico, mejor dicho, va a ser un neutralizante del ácido y puede generar alivio de los síntomas de forma transitoria, pero después el hecho de producir gases va a condicionar molestias. En ese caso, de momento al menos, no les recomiendo tomar a todos leche cuando tengan molestias digestivas. Podrían pues hacer uso de la papaya, por ejemplo, o la sábila, pero pues en general la leche como tal podría traer problemas, ¿no? Muy bien, ahora veamos la segunda pregunta. Esta la envía Cristina Zárate. Me han diagnosticado gastritis severa, pero los medicamentos acentúan los síntomas. ¿Es normal? No, no es normal. Si le han indicado una serie de medicamentos para gastritis, quiere decir que algo está yendo mal. Seguramente esta es una de las indicaciones para endoscopía, teniendo en cuenta que ya se ha colocado un tratamiento y el tratamiento no ha sido del todo válido, con lo cual sí que se recomienda hacer una endoscopía o un control posterior para verificar qué es lo que está pasando.